Hola a todos. Da comienzo a continuación el desarrollo de la Mesa 9, mesa dedicada a la farmacología en COVID-19, evidencias de qué ha funcionado y qué no, desarrollada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Yo soy Cecilia Martínez Fernández Llamazares, farmacéutica adjunta del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y secretaria de esta sociedad científica de la SEC. En esta mesa vamos a contar en primer lugar con tres exposiciones y tres ponentes de excepción. En primer lugar tendrá lugar el desarrollo de la ponencia titulada Evidencia científica en la urgencia sanitaria y será llevada a cabo por Emilio Alegre del Rey. Emilio es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y desarrolla su actividad asistencial en el Hospital Universitario de Puerto Real. Es miembro de los grupos de selección y evaluación de medicamentos Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y GEMA de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria. Es participante en el grupo coordinador de posicionamiento terapéutico por parte de su comunidad autónoma, por parte de Andalucía, y miembro del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este estupendo congreso. Me parece una idea magnífica. También gracias a la SEC por invitarme a estar aquí y a todos los asistentes, los que lo seguís. Vamos a empezar a hablar de la evidencia científica en esta emergencia, en esta urgencia sanitaria. Aquí tenemos algunas frases muy conocidas sobre la importancia de la verdad en tiempos de guerra, ¿no? Y muchas veces se ha comparado esta batalla contra el coronavirus con esa guerra en la que, desde luego, necesitamos discernir lo que es correcto de lo que no lo es, ¿no? Y aquí viene en nuestra ayuda ese guardaespaldas que decía Churchill que necesitábamos, que es David Sackett, con sus niveles de evidencia, ¿no? En los cuales pues tenemos los ensayos clínicos en primer lugar y luego pasando por los estudios de cohortes, casos controles, series de casos, casos aislados y opinión de expertos para poder graduar esa evidencia y tener en cuenta unos niveles que nos permiten precisamente discernir la fiabilidad de la información que manejamos, ¿no? Pero cuando empezó todo esto, yo que me dedico a evaluación de medicamentos y tal, me dije, bueno, ¿y yo aquí qué puedo aportar? Y pensé que podía aportar, pues, evaluar todo lo que iba saliendo, toda esta evidencia que iba saliendo sobre medicamentos. Otros, pues, se dedicarán a cuestiones epidemiológicas y tal. Mi campo es la evaluación de medicamentos. Y, bueno, pues en redes sociales, en Twitter, pues ir difundiendo lo que me parecía todo esto, ¿no? Me pidieron además una colaboración con la revista de la OFIL sobre incorporar la evidencia en tiempos del COVID y en resumen al final pues hice estos pequeños detallitos que creo que hay que tener en cuenta y que luego se han mostrado que todo esto lo estamos viendo como si fuera un taller en vivo, ¿no? Un taller en vivo porque con muy poco tiempo de decalaje pues se nos está permitiendo ver si aquellos estudios que veíamos, pues al final eran fiables o no, se confirmaban o no, y estamos teniendo la capacidad de ver que estos niveles de evidencia pues funcionan, ¿no? En primer lugar, decía, hay que distinguir la investigación publicada con peer review de la que aún no lo está, ¿no? Porque uno puede publicar lo que quiera sin peer review, pero esto es importante, ¿no? Y esto pues lo estamos viendo, ¿no? Como hay muchísima información sin haber sido todavía revisada, ¿no? Luego, considerar la mejor evidencia científica disponible según los niveles, pero sin caer en la infoesclerosis, luego hablaremos, ¿no? También afinar la lectura crítica, evaluando sesgos, que son inversamente proporcionales al nivel de evidencia. Su posibilidad es inversamente proporcional al nivel de evidencia. Y esto a veces no nos damos cuenta, ¿no? Luego, tener en cuenta que ante la emergencia las revistas relajan sus criterios de aceptación y esto lo hemos visto también. Hay que mantenerse al día. Las decisiones deben revisarse y no nos tenemos que rasgar las vestiduras por tener que cambiar un protocolo o una guía o lo que sea. Es fundamental realizar una lectura multidisciplinar, es decir, contar con los distintos enfoques antes de decidir y también revisar los pros y contras de todas las decisiones. Muchas veces pues, nos podemos dejar llevar por el entusiasmo de los pros, pero hay que analizar también los contras porque las decisiones en una situación así tienen que ser realistas y tienen que ser prácticas.
y luego nosotros no podemos seguir cayendo en eso de que investiguen otros. Hay que asumir la investigación como tarea propia. Tenemos que evaluar lo que hacemos y publicar porque no tenemos evidencia, ¿no? Bueno, pues empezamos así con estas recomendaciones, ¿no?, del Ministerio, las recomendaciones iniciales de tratamiento ante la falta de evidencia. ¿En qué se basaron? Pues en opinión de expertos, el nivel más bajo de la evidencia. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la recomendación de cloroquina o hidroxicloroquina basada en unos estudios in vitro y en unos expertos que dicen que esto pues, tenía posibilidades de funcionar. Esto es fundamental, es decir, aunque la opinión de expertos esté en último lugar, los expertos son muy importantes porque nos ayudan a generar esas hipótesis que son como las perlas de la investigación científica. Sin ellos, pues no podemos partir de nada, ¿no? Y tener expertos, realmente personas, por ejemplo, que hayan tenido experiencia con otros coronavirus o en otras situaciones de epidemia o con medicamentos que puedan ser usados y nos pongan estas perlas encima de la mesa, es fundamental, ¿no? Y aquí es donde digo que no hay que caer en la infloesclerosis. Al principio no teníamos evidencia y se puede decir, y yo he oído algunas veces, bueno, es que no se debe dar medicamentos que no tienen ninguna evidencia. No, a ver, la medicina basada en la evidencia significa tomar decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia disponible. Y la mejor evidencia disponible en ese momento era la opinión de expertos. Así que estábamos haciendo medicina basada en la evidencia cuando estábamos tratando de ver si estas hipótesis pues, funcionaban en la práctica. Desde luego hay que tener en cuenta la eficacia y la seguridad, ¿no? Seguimos. Y ya pasamos a las series de casos, y creo que todos acordaréis con la hidroxicloroquina de aquel estudio de Raúl, del doctor Raúl en Francia, pues que con 80 pacientes en un paper todavía no publicado, pues mostró cómo se reducían espectacularmente los niveles de virus, de los positivos de PCR a lo largo de los días, con lo cual pues se enfatizaba mucho la utilidad de este fármaco. Pero claro, habíamos dicho que los sesgos son inversamente proporcionales al nivel de evidencia y estamos en un nivel de evidencia todavía bajo. En una serie de casos, el gran problema para hacer inferencia causal es que no tenemos grupo control. Es decir, no sabemos si ese descenso se debe al medicamento o se debe al propio devenir de la enfermedad o a otras cosas, ¿no? Y de hecho, en este estudio, lo que pasaba, si analizábamos un poco más, eran pacientes con bastante poco graves y con bastantes pocos factores de riesgo, ¿no? Pocos tenían, poco más de la mitad tenían afección de vías bajas, la edad era buena y solo un 15% requirieron oxígeno. Son pacientes que en muchos casos aquí en España pues habían estado en su casa, no habían ido ni al hospital. Entonces que se negativizaran era lo normal, ¿no? Y así se vio, luego pasaríamos a estudios de cortes. Así se vio, por ejemplo, en un ensayo clínico en China con 30 pacientes por rama, donde se negativizan todos, tanto los que tienen hidroxicloroquina como los que no, y luego van apareciendo más estudios. Un estudio cuasi aleatorizado en New Jersey, en el que, pues con mucho entusiasmo, los autores nos ponen un preprint del New England y muchos se lo toman casi como si fuera un estudio del New England en su día, pero realmente era un estudio muy mal diseñado, que nunca fue publicado porque lo que hacía era comparar en la práctica en dos hospitales distintos, de aleatorizado nada, o un estudio de corte en hospitales de veteranos de Estados Unidos que nos mostraba que era perjudicial, también un preprint, una ampliación de la serie de casos de Raúl, que pasa de 80 a 1071 pacientes, lo cual parece que le da mucha más fiabilidad, pero sigue teniendo el mismo problema, no hay grupo control. Así que si lo negativizan, pues puede ser por el mismo devenir de la enfermedad, etcétera, ¿no? Van apareciendo ensayos clínicos que se hacen en China, pero que nunca hemos tenido los resultados, en fin. Y aparece quizá este primer estudio más serio, que ya es un estudio de cortes, ¿no? Un estudio de cortes donde no se ve diferencia en mortalidad entre la hidroxicloroquina y no recibirla. Intubación o muerte, pues tiene un hazard ratio de 1,04, ¿no? Sin significación estadística, por supuesto,
pero tiene problemas. Como todos los estudios de cortes, pues tiene problemas, y algunos específicos de este, ¿no? Lo primero es que la variable es compuesta, había dicho muerte, pero incluye también intubación. No es lo mismo evitar la intubación que evitar la muerte. Y sobre todo el problema de los estudios de cortes es que, como en este caso tienen cortes muy descompensadas, y el ajuste, aunque se haga ajuste por propensión o ajuste por regresión de Cox, muchas veces no es suficiente, porque ajustamos lo que conocemos y lo que hemos medido, pero lo que no conocemos o lo que no hemos medido, pues somos incapaces de ajustarlo, y esto descompensa a los grupos y hace que los estudios de cortes pues tengan estos problemas y deban ser confirmados en ensayos clínicos. Luego, además, este estudio era unicéntrico, con los problemas que tiene de que puede estar reflejando la práctica particular de un sitio. Luego, habíamos dicho que las revistas relajan sus criterios de aceptación. Eso lo hemos visto de forma tremenda en lo conocido como el LancetGate, este estudio de cortes de 96.000 pacientes, bueno, que presentaba unos resultados en los que hidroxicloroquina era peor y unos datos muy raros, ¿no? Unos datos de partida muy raros. Teníamos 96.000 pacientes de 6 continentes, con 671 hospitales anónimos, no se nos decía de dónde eran, y yo calculé cuántos eran los pacientes que tenían hidroxicloroquina o cloroquina con o sin macrólido en cada continente, y resulta que los datos eran parecidísimos, es decir, 1% arriba, 1% abajo, todos los continentes habían usado el mismo porcentaje bajo de hidroxicloroquina, alrededor del 15-16%. Esto es muy extraño, ¿no? Y llamó la atención de muchos investigadores que enviaron cartas no fiándose de esto, ¿no? Y luego, además, es que datos faltantes no había ninguno. En 96.000 pacientes no se les había escapado ningún dato. Era un poco increíble, ¿no? Entonces, esto, pues, y si vemos, por ejemplo, los datos de diabetes mellitus, pues es que punto arriba, punto abajo coinciden en todos los continentes, lo mismo en utilización de algunos medicamentos, algo que parecía como muy preparado, ¿no? Así fue, no se consiguió que dieran acceso al origen de los datos y esto tuvo que ser retirado en lo que se conoció como el LancetGate, un fraude de publicación científica evidente que todavía no se ha esclarecido del todo, en el que se pasaron muchos filtros, ¿no? Primero, parece ser que uno de los investigadores se inventó directamente los datos. Además, pues no hubo ese cotejo de la información por parte de los coautores. Eso pasó los filtros a toda velocidad, quizá por el prestigio del primer autor, que actuaba como estrella invitada. Y luego, encima, cuando el público empezó, los investigadores empezamos a protestar, se trató de disimular diciendo que es que había una errata, pero eso no convenció a nadie y finalmente se retiró el estudio, ¿no? Luego aparece este otro estudio, factores de mortalidad en pacientes con COVID en la ciudad de Nueva York, donde aquí sale lo contrario. Aquí, a diferencia del otro estudio, quitamos el del LancetGate, a diferencia del anterior en el que no salía beneficio, en este sí sale beneficio de hidroxicloroquina. Pero vuelvo a repetir los problemas de los estudios de cortes para ver la eficacia de medicamentos, los grupos que es difícil asegurarnos que son comparables, ¿no? A pesar de análisis de propensión, etcétera, ¿no? Y entonces nos aparece el ensayo clínico aleatorizado Recovery, un ensayo clínico muy interesante con 157 hospitales del Reino Unido, con 1.561 pacientes con hidroxicloroquina, el doble con cuidados habituales sin hidroxicloroquina, y donde la mortalidad a 28 días pues nos sale igual en las dos ramas. Y se ve que el fármaco pues no sirve en esta situación, ¿no? Y además comprobamos cómo en distintos subgrupos, pues en pacientes que no reciben oxígeno o en pacientes que reciben solamente oxígeno, incluso en pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva, pues sigue sin funcionar, ¿no? Ahí vemos el intervalo de confianza que pasa el neutro, ¿no? El valor neutro. Entonces, con una dosis moderadamente elevada se ve que no es porque aparezcan arritmias, no es por cardiotoxicidad, sino simplemente que no hay efecto, ¿no? Y aparecen otros estudios pues, que abundan en lo mismo y en distintas situaciones. La hidroxicloroquina parece que no funciona y esto ya es evidencia de primer nivel de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no?
pasamos ya a este ejemplo de hidroxicloroquina que nos puede servir para ver otras cosas. Tocilizumab pasa lo mismo. En estudios de cortes funciona bien, se ve reducción de la mortalidad, pero tenemos este estudio de un ensayo clínico donde se ve que puede que retrase, no consigue significación en la mejoría, consigue una P menor de 0,05 en aceleración del alta, pero no podemos considerarla significativa porque la variable principal no funciona, y en muerte pues no hay ninguna ventaja, ¿no? Y aquí tenemos pues los datos y se ve que son pacientes, algunos de los cuales pues estaban, más de la tercera parte estaban intubados, incluye pacientes de diversas características y aún así no funciona. Esto parece la crónica de un desastre, nada funciona, salvo esto, la dexametasona. La dexametasona sí muestra un beneficio importante ahí en supervivencia solo en los pacientes con ventilación mecánica. Es mucho menos importante en los pacientes que tienen oxígeno solo, y en pacientes en situaciones más leves pues no funciona. Un modelo de estudio y un éxito que ahí sí tenemos. Y aquí podemos ver lo mismo por las gráficas, como aquí en los pacientes, en la gráfica de arriba a la derecha, en los pacientes con ventilación mecánica, pues sí que hay un efecto importante de la dexametasona. Y Remdesivir, por último, ¿no? Remdesivir y sus subgrupos. No abundaré mucho en el Remdesivir, creo que ya conocéis los ensayos. Acelera la recuperación, no tanto el alta como se ha dicho, eso no está claro. El beneficio en recuperación sí, pero parece que el beneficio es en aquellos pacientes que de todas maneras no iban a fallecer, porque en fallecimientos no hay ventajas, como veis en el primer punto, a los 14 días, y a los 28 días tampoco se ve, ¿no? Se puede decir que en subgrupos, en un subgrupo concretamente, que es que en los que reciben oxígeno sin alto flujo, pues sí se ve una reducción de la mortalidad, como lo veis ahí en el forest plot, en el intervalo de confianza del centro, pero muy, muy dudoso esto y hay que analizarlo con criterios de subgrupos. Tenemos interacción, es decir, el subgrupo parece que se comporta de forma distinta estadísticamente, pero es un subgrupo no preespecificado, es un subgrupo que tiene plausibilidad biológica, es posible que eso se deba a que está acogido a tiempo, digámoslo así, pero no tiene consistencia. Hay un estudio previo, el de Wang, con Remdesivir, con un 80% de pacientes en esta situación que no muestra beneficio. Por tanto, este análisis de subgrupos se cae y no tiene fiabilidad suficiente como para pensar que Remdesivir reduzca la mortalidad ni siquiera en un subgrupo. Tenemos aquí una gráfica que me ha dejado Jesús Sierra, ¿no? A quien se lo agradezco, y que quizás nos ilustra, no voy a abundar en ella, pero nos ilustra cómo hemos de afinar, ¿no? Cómo debemos de distinguir en los estudios los distintos escenarios de neumonía grave, neumonía leve, situaciones no tan graves, y el tiempo desde la aparición de los síntomas y las variables, ¿no? Para hacer hipótesis. Y acabo ya esta charla simplemente dando pie a dos hipótesis en dos ensayos clínicos que muestran reducción de la mortalidad, pero pequeños y con mucha posibilidad de sesgos. Uno es un ensayo clínico iraní que muestra beneficio de bronexina con muy pocos pacientes, menos de 50 por rama, y otro también muy pequeño, griego, que muestra el beneficio de colchicina. Y finalmente, pues adherirme a esta petición de algunos investigadores expertos en el Lancet de la necesidad que tenemos de que haya una revisión independiente de lo que ha pasado en España con el COVID-19 y la gestión sanitaria que estamos haciendo. Pues muchas gracias y ya doy pie a lo que queráis, ¿no? En segundo lugar, tendrá lugar de la ponencia titulada Aprendizajes del Registro Nacional REDPAR COVID-19 y tendrá lugar por parte de Jesús Francisco Sierra, que es doctor en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria. Actualmente desarrolla su actividad como jefe de sección del área de la Unidad de Uso Racional del Medicamento del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera y como el primero de nuestros ponentes es miembro de los grupos Génesis de la SEP y GEMA de la SAP.
Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería empezar agradeciendo, antes de contar todos los aprendizajes del Registro Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el RESFAR-COVID, quería empezar agradeciendo hay una parte de personas que han participado más cercanamente, ¿no?, a la génesis del registro y, por supuesto, a todos los socios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que se implicaron en su elaboración y que han estado trabajando y siguen trabajando en él. Y que nos han posibilitado que podamos contar esto hoy, o que yo pueda contar esto hoy. Recuerdo al principio de la pandemia que alguien me compartió esta imagen sobre pandemias que han tenido lugar o que hemos sufrido, la humanidad ha sufrido a lo largo de la historia. Y un poco me compartían esta imagen dando a entender que estábamos ante algo de un alcance relativamente pequeño, ¿no? La persona que me lo compartía me hacía llegar esa situación como de 20.000 muertes por COVID a nivel mundial. Y la realidad es que hemos alcanzado unas cifras mucho mayores y actualmente podemos decir que es una pandemia de un alcance pues por encima de lo que esperábamos, o al menos de lo que podíamos esperar. Y desde luego en el mes de marzo, cuando nos planteamos el registro, hacer este registro, ese día 13 de marzo que se activó un poco todo, teníamos unas cifras que estaban muy lejos de las que vemos hoy, ¿no? Con algo más, con casi 600 casos confirmados a nivel nacional y muchas más sospechas, pero pocos casos confirmados. Lo cierto es que en ese momento ya estábamos empezando a hacernos preguntas y a tener problemas. Las preguntas venían en el caso de la farmacia hospitalaria, pero seguro que en el caso de muchas especialidades médicas, en el cómo tratábamos esta nueva enfermedad. Y teníamos muy poca información. No teníamos ensayos clínicos, por supuesto, y había incluso mucha dificultad porque la información que teníamos algunas veces procedía de China y simplemente por la cuestión del idioma era difícil, ¿no?, de interpretar y de poner en contexto qué teníamos que hacer. Todos teníamos claro qué era lo que perseguíamos o ante qué nos veíamos, pero también es cierto que tampoco sabíamos ante qué mortalidad estábamos, cuánto de letal era esta nueva enfermedad. Se hablaban de cifras en torno al 2%, 3%, no sabíamos mucho. Y había muchas cuestiones que había que responder. En ese contexto es en el que se gestó el registro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y lo cierto es que empezamos con el objetivo de conocer la efectividad de la farmacoterapia en los pacientes hospitalizados con COVID. Hemos alcanzado una magnitud considerable y creo que todos los socios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria pueden estar de acuerdo en esto y orgullosos de su trabajo, porque hemos conseguido una representación de gran parte de los hospitales del territorio nacional. Se han implicado casi 1.000 investigadores en el registro y hemos sobrepasado los 15.000 pacientes en el registro. A día de hoy, sobre la primera fase, tenemos un seguimiento de 42 días post ingreso de más de 14.000 pacientes. Y esto, sin duda, pues nos va a dar mucha información que empieza a ser útil ya. El número de pacientes, como digo, aproximadamente representa la epidemiología nacional. Tal vez hay más representación de Andalucía desde el punto de vista epidemiológico que el resto de comunidades, pero está bastante equilibrado. Las características de los pacientes encuadran mucho con lo que hemos visto en el registro de la Sociedad Española de Medicina Interna o en algún registro que ha publicado la SEIN. Y tenemos, bueno, pues una población con una edad de más de 65 años y en este caso casi un 5% de profesionales sanitarios son de pacientes COVID hospitalizados son profesionales sanitarios,
Y en cuanto a las características clínicas de presentación de la enfermedad, pues tenemos una enfermedad que se ha presentado de forma bastante grave, diría, porque por encima del 40% tenían un Q65 mayor o igual de 2, que esto confiere un pronóstico bastante malo de inicio. La fiebre no estaba al principio parecía que la fiebre era un síntoma muy frecuente, y es frecuente, pero está en menos de la mitad de los pacientes. Y la media de días desde inicio de síntomas en el momento del ingreso está en torno a 7, sobrepasando esos 7 días. Esos 7 días que están o se postulaban como en la barrera entre la fase viral y la fase inflamatoria, que ya después empezamos a conocer de esta enfermedad. Como registro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, tal vez este no es el apartado en el que podíamos tener mayor calidad, aunque creo que tenemos una recogida de información bastante buena, pero tal vez en la parte de farmacoterapia es donde tenemos más detalle, ¿no? Y si nos fijamos, y voy por fases, en cuanto a lo que ha sido el enfoque con un intento antiviral, tenemos principalmente, sabemos que se han utilizado hidroxicloroquina, acitromicina y lopinavir ritonavir, y el resto de fármacos con mucho menor uso. Al principio se utilizó más interferón beta, después mucho menos, pero son esos 3 fármacos los que se han utilizado. Remdesivir, que es lo que estamos utilizando ahora, solamente se ha utilizado en 0,5% de los pacientes, y el resto de fármacos con muy poquita expresión. En la parte inmunomoduladora o antiinflamatoria, los corticoides, que incluso al principio estuvieron muy cuestionados en su uso, la corticoterapia se ha utilizado casi un 40%. Ahora nos puede parecer poco después de haber visto los datos que hemos visto, ¿no? Pero en cuanto a la parte inmunomoduladora, sobre todo ha sido corticoterapia y algo más de un 10% de pacientes tratados con tocilizumab. El resto de fármacos, como en el caso anterior, con mucha menos expresión, ¿no?, de uso. Merece la pena entrar en cómo se han utilizado los corticoides o cómo se ha utilizado tocilizumab. Hemos utilizado metilprednisolona principalmente de forma pautada y en diferentes dosis. El 30% de los pacientes, como veis, en una dosis de 1 miligramo kilo día, de forma pautada. Y tocilizumab se ha utilizado esencialmente como dosis única, tanto 400 miligramos como 600 miligramos, es decir, ajustado a peso, pero en dosis única. Muchos menos pacientes se han administrado 2 o 3 dosis. Bien, otras intervenciones que se han aplicado durante esta primera fase, pues bueno, oxigenoterapia en la mayor parte de pacientes, eso cuadra mucho con la clínica que hemos visto de ingreso, y ventilación no invasiva y ventilación mecánica pues ha requerido una 10ª parte de los pacientes. La pronación, que también hemos hablado mucho de esto, pues la ha recibido del total de pacientes una 10ª parte. Y en cuanto a resultados, pues la evolución y complicaciones, casi siempre hemos estado un 40% en pacientes con neumonía grave, enfermedad no complicada ha sido muy poco. Y la principal complicación ha sido el síndrome respiratorio agudo, esto lo sabemos, esto cuadra con parte de la bibliografía que hemos ido conociendo o que conocíamos, ¿no? Una 5ª parte de los pacientes desarrollan síndrome respiratorio agudo. El resto de complicaciones han sido mucho menos frecuentes. En cuanto al desenlace, pues la mortalidad intrahospitalaria ha estado en un 18%. Como al tener seguimiento a 42 días desde ingreso, sí hemos podido ver que había un 1% de mortalidad que se sumaba después del alta. ¿Vale? También vemos ahí que hay un reingreso en los 14 días siguientes de casi un 4%. Esto también está registrado en otras publicaciones. Y la duración del ingreso, la mediana ha sido de 9 días. Cual esta información también resulta de utilidad. La mejoría clínica en la mayor parte de los pacientes llega en 14 días y bueno, estos resultados, como digo, tal vez nos pueden servir para conocer, para
para planificar bien esta segunda fase en la que parece que nos estamos viendo ya muy inmersos, ¿no? Sí hicimos, nuestro objetivo inicial era conocer la efectividad de los fármacos, por lo cual después de recoger toda esta información que os he dado, lo lógico es hacer un análisis multivariante para tratar de conocer qué se asocia a resultados. Sí es cierto que ya conocemos resultados de ensayos clínicos y estos son resultados con el primer análisis que hicimos intermedio con algo más de 5.000 pacientes, donde ya veíamos, bueno, pues que el PUL65 se asocia por encima de 2 puntos a un incremento de mortalidad notable, y que los corticoides, sobre todo los corticoides administrados a partir de la primera semana de ingreso, es decir, en la fase ya tardía, ¿no? Tienen una utilidad en reducción de mortalidad bastante notable. Eso también lo hemos visto después en ensayos clínicos, y tocilizumab aparece como una intervención que reduce mortalidad también de una forma notable. Tal vez se aprecia más en las curvas, ¿no? Esto, sin duda, requiere un análisis profundo, y ahora mismo, de hecho, estamos, ahora que tenemos ya la población completa y tenemos el seguimiento completo a 42 días de esa muestra de más de 14.000 pacientes, que, como digo, creo que es una muestra bastante grande de esa primera fase de la pandemia. Ahora sí podremos ver con más claridad qué resultados son los que se han asociado a las diferentes intervenciones, y seguramente nos pueda dar alguna aportación o alguna luz a lo que los ensayos clínicos que ya estamos conociendo no cubren, o nos pueden matizar algo sobre esos ensayos clínicos. Bien, yo, sí, como digo, he empezado agradeciendo a todos los participantes en el registro, agradeciendo, por supuesto, a la actual directiva de la SED, porque creyó que esto era algo que había que hacer desde el primer momento. Lo he compartido con varios compañeros y con muchos socios. Creo que una sociedad científica que en el momento que estábamos viviendo, con lo que veíamos que íbamos a vivir, responde de esta forma, con investigación. Es una sociedad científica con mayúsculas, y no me queda otra que agradecer y poner en valor la admiración que me hacen sentir, ¿no? Esta nueva directiva y todos los socios. Y nada más, agradeceros a todos la atención, y espero que pueda haber un debate en torno a todo esto y a las otras dos ponencias que nos enriquezca. Muchas gracias. En tercer lugar, se va a desarrollar la ponencia titulada Atención farmacéutica por telefarmacia, que será desarrollada por Aurora Fernández Polo. Aurora también es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, desarrolla su actividad como adjunta del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Vall d'Hebron, es miembro del Grupo de Investigación de Infecciosas e Inmunodeficiencias en Pediatría del Institut de Recerca de Vall d'Hebron, así como coordinadora del programa PROA del Hospital Infantil de dicho centro. Asimismo, es secretaria del Grupo de Atención Farmacéutica en Enfermedades Infecciosas de la SED y forma parte del Grupo de Enfermedades Raras. Buenos días, soy Aurora Fernández, farmacéutica del Hospital Infantil de la Vall d'Hebron. Quería agradecer a los organizadores del Congreso y especialmente a la SED en invitarme como ponente para compartir la experiencia en atención farmacéutica por telefarmacia. La atención farmacéutica y dispensación de medicamentos de dispensación hospitalaria es una actividad asistencial creciente en nuestros servicios de farmacia, y así lo recoge el libro blanco de la SED, publicado recientemente, en que apuntaba que en el 2016 atendíamos a 700.000 pacientes y que ya en el 2019 atendíamos a más de 1 millón de pacientes. Esta atención habitualmente se hace de manera presencial en los servicios de farmacia, donde acuden los pacientes, pero la implementación de estrategias y de tecnología para dar esta atención farmacéutica en la respuesta en esta crisis del COVID ha sido un gran aliado. Y así como hace un tiempo otros compañeros o incluso la sociedad podía pensar que la utilización de tecnología podía alejar a los que estaban cerca y acercar a los que estaban lejos, en la respuesta en el COVID, la tecnología nos ha permitido mantener las distancias con los que estaban cerca y acercarnos a aquellos que estaban lejos. Esto no es nuevo.
Ya en el 1997 la OMS publicó un informe sobre la informática de la salud, la telemedicina, en que definía telemedicina como la práctica de atención médica con la ayuda de comunicaciones interactivas de sonido, imagen y datos, y que para prestar la prestación de asistencia médica, de consulta, el diagnóstico, de tratamiento, así como la enseñanza y la transferencia de los datos médicos. La OMS apuntaba en este informe que la implementación de la telemedicina podía ser una herramienta para el acceso equitativo de la asistencia sanitaria a la población, podría ser también una herramienta para disminuir los costes que conlleva la asistencia sanitaria. Ya posteriormente, en los últimos años, ha habido varias publicaciones de la implementación de la telemedicina específica en el área de la farmacia, en la telefarmacia, en la que pues, se apuntan ya estrategias de implementación de estas herramientas. Incluso recientemente, en el 2018, la Sociedad Canadiense de Farmacia Hospitalaria publicó una guidelines sobre telefarmacia. Por tanto, ¿qué entendemos como telefarmacia? Pues es aquella atención farmacéutica en que el farmacéutico y los pacientes no se encuentran en el mismo lugar y pueden interactuar utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, este ha sido nuestro gran aliado, la telefarmacia. Y así lo recoge el documento de posicionamiento de la SEP, publicado en mayo, en que ya definía que la telefarmacia es una herramienta complementaria de atención farmacéutica especializada, centrada en el seguimiento de los pacientes, la formación e información veraz y profesional, la coordinación con equipos asistenciales en cualquier ámbito para mejorar la continuidad asistencial y el abordaje multidisciplinar, en la dispensación o entrega informada de medicamentos para facilitar la accesibilidad a estos. Y en esta telefarmacia, pues nosotros hacemos validación terapéutica, documentación clínica, consulta de atención farmacéutica, monitorización, seguimiento de la adherencia, formación, información al paciente, coordinación multidisciplinar con otros profesionales, evaluación de resultados y dispensación y entrega de tratamientos. Eso ha requerido, después de la selección de pacientes con estrategias de estratificación y priorización, que ya íbamos implementando en la asistencia presencial, de activar nuevas vías de comunicación tanto con los pacientes, con otros profesionales del hospital y con implementar nuevos circuitos de entrega informada de la medicación. Y así lo recoge un estudio promovido por la SED de la situación de telefarmacia en la respuesta de COVID, en la época de pandemia de COVID, en lo que participamos 185 hospitales y en los que se notificó que habían recibido atención farmacéutica con telefarmacia 120.000 pacientes. Es verdad que el estudio recoge que la telefarmacia con dispensación antes de la pandemia solamente un porcentaje muy pequeño de hospitales pues hacía telefarmacia. Por tanto, ha sido la respuesta en el COVID la que ha acelerado la implementación de la telefarmacia. La inclusión de los pacientes en buena parte de los hospitales ha sido a todos los pacientes que acudían habitualmente en las consultas de atención farmacéutica y si en el caso de que no fuera el 100% de los pacientes de la consulta, pues los criterios de selección han sido las circunstancias concretas de cada paciente. Ha sido minoritaria los criterios de inclusión por patologías o por medicamentos. 92 de los hospitales participantes han dado asistencia por telefarmacia a más del 40% de los pacientes que atendían normalmente en estos centros. ¿Cuál ha sido la manera de acercar la medicación al paciente? Pues en un 67% se ha enviado directamente la medicación al domicilio. Y a través pues, de mensajería externa o por circuitos que ya tenían los hospitales a través de redes de voluntarios o profesionales que hacían llegar la medicación a los pacientes. En la mayor parte de las dispensaciones, previamente ha habido una visita, una teleconsulta con los profesionales, con los farmacéuticos de los servicios de farmacia para coordinar y asegurar que la dispensación pues, se hacía de manera correcta y poder dar una atención farmacéutica integral. En nuestro caso, nosotros trabajamos en el servicio de farmacia de un hospital pediátrico, en el Hospital Infantil Vall d'Hebron, que es centro de referencia de muchísimas enfermedades minoritarias, que somos unidades de referencia y, por tanto, nosotros atendemos a una población vulnerable, la población pediátrica con enfermedades crónicas complejas, que están repartidas
repartidos a lo largo de todo el territorio, sobre todo a nivel de Comunidad de Cataluña. También atendemos pacientes de otras comunidades autónomas que hacen un seguimiento clínico en nuestros pacientes, pacientes pediátricos con trasplante pulmonar o otras patologías que requieren de un centro de referencia, ¿no? Para que se hagan caso, pues nosotros atendemos solo el 25% de nuestros pacientes son de Barcelona ciudad. Por tanto, como les digo, atendemos a pacientes que viven de manera muy alejada a nuestro hospital. Esto ha hecho que tuviéramos que activar de manera rápida un circuito eficiente de coordinación directa con el paciente para que sea la atención lo más ágil posible, ¿no? Y hemos atendido pues, a más de 1.300 pacientes pediátricos, una mediana de 31 pacientes al día, pero había días que atendíamos a 50, 60 pacientes. Cuenten que nosotros somos unidad de referencia de pacientes con fibrosis quística. El 20% de nuestros pacientes son pacientes de fibrosis quística, pacientes que vienen a buscar una medicación en el hospital y, por tanto, pues recogen 10, 12 tratamientos orales, endovenosos, nebulizados, veces de material, que son cambiantes en el tiempo y, por tanto, requería una coordinación muy estrecha con el paciente y con los equipos médicos, ¿no? Es verdad que una proporción pequeña de pacientes, solo un 8% de los pacientes, los atendimos de manera presencial, pues porque acudían al hospital pues para pacientes oncológicos pediátricos, venían al hospital de día, hacer terapia, y que aprovechábamos la visita en el hospital para atenderlos en las unidades en farmacia y ponernos disposición a otros pacientes que han requerido ingreso, por ejemplo, porque han recibido un trasplante de órgano sólido durante este periodo. Y en la alta le atendíamos en nuestra unidad y luego nos coordinábamos para hacer la asistencia posterior con un teléfono. Las vías de comunicación, pues hemos hecho más de 2.000 visitas de atención farmacéutica a distancia. Hemos activado para ello 2 líneas de teléfono directo con el farmacéutico a través de 2 tablets para poder establecer esta comunicación vía telefónica, vía mensajería o vía videollamada. También hemos activado una nueva dirección de mail para poder dar respuesta y comunicación a los pacientes los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y eso pues ha permitido pues, tener una comunicación muy fluida y eficiente con los pacientes y los farmacéuticos del servicio. La entrega informada, como les he dicho, por nuestras características de los pacientes que se distribuyen a lo largo de todo el territorio catalán, pues ha sido directamente al domicilio del paciente a través de una empresa de mensajería acreditada para el transporte de medicación que garantizaba la trazabilidad de la medicación y la conservación de la medicación durante el transporte. Y todo ello hemos podido dar esta respuesta rápida gracias a los fondos solidarios de la SEF. La SEF activó recursos para poder, les ha ofrecido los servicios de farmacia para que podamos dar esta respuesta. Por ejemplo, en la partida de seguridad del paciente ha otorgado más de $500.000 euros para el acercamiento de la medicación al domicilio. En el apoyo tecnológico y científico, 24.000 euros para la compra en los diferentes servicios de farmacia que lo solicitarán, pues de más de 100 equipos para la red de terapia, ¿no? Y en nuestro caso, pues las 2 tablets y también la empresa de transporte. Sí quería remarcar que las visitas telemáticas deben mantener la calidad, ¿no? Y garantizar la calidad de la asistencia sanitaria como si fuera una visita presencial. Para ello, se deben utilizar herramientas seguras para mantener la confidencialidad de la asistencia. Nosotros, a través de la historia clínica, podemos activar la visita telemática en la cual podemos indicar el teléfono del paciente, el teléfono del profesional y se establece una sala de espera virtual en la que el profesional y el paciente acceden para hacer esta visita de manera telemática. Para ello, requerimos el consentimiento verbal del paciente, que dejamos constancia en la historia clínica. Requerimos también de una entrevista estructurada para garantizar y mantener pues, la calidad de las visitas como si fueran de manera presencial. Para ello hay unas recomendaciones para los profesionales y los pacientes, ¿no? Debemos mantener la confidencialidad, tenemos que identificar bien al paciente que atendemos, identificarnos los profesionales que vamos a realizar esa visita telemática, asegurarnos que tenemos una buena conexión de audio, de vídeo, que el paciente está en un sitio que pueda mantener su confidencialidad, que las personas que la acompañan, él consiente el acompañamiento en esta visita
que el paciente ha estado previamente avisado, que está preparado, que conoce la medicación que tiene, los cambios, que tiene material para poder apuntar si hay algunas indicaciones nuevas y, por tanto, que podamos garantizar todo aquello que podamos garantizar que la visita telemática cumple con la calidad de una visita presencial. Y actualmente, ¿cuál es el marco legal? ¿No? Pues ya a principios de junio se publicó el Real Decreto Ley, el 21/2020, en que se detallaban el paquete de medidas urgentes para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. En su disposición adicional detallaba la gestión de la prestación farmacéutica. Indicaba que hasta la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID, esta dispensación de medicación se podía hacer de manera no presencial. Dejaba a las comunidades autónomas que fueran las que establecieran las medidas oportunas para la dispensación de esta medicación no presencial, siempre con la responsabilidad del servicio de farmacia como responsable de la dispensación, pero que esta se podía armonizar a través de la coordinación con otros servicios, centros sanitarios, con establecimientos sanitarios autorizados para la dispensación de medicamentos próximos al domicilio del paciente o directamente en el propio domicilio del paciente. Que esta asistencia no presencial se podía realizar a pacientes pues en función de la gravedad del paciente, de su situación clínica, de dependencia, de distancia física del paciente, para garantizar el acceso al medicamento y proteger la salud pública. Es verdad, pero que este Real Decreto está enmarcado siempre hasta que se declare la finalización de la situación de crisis sanitaria, y por ello la SEP solicitó comparecer ante la Comisión de Reconstrucción Económica y Social dependiente del Congreso y citó formalmente una modificación del Real Decreto Ley 01/2015 para que se incorporaran las medidas publicadas en el Real Decreto Ley 21/2020 que hemos revisado, para que posibilitasen la telefarmacia una vez se haya superado la crisis sanitaria por el COVID y que la telefarmacia pueda mantenerse más allá de esta situación. Esto es lógico porque hemos visto que la telefarmacia aporta beneficios directos al paciente y beneficios directos al sistema. Para ello, la SEP ha promovido un estudio de opinión de pacientes, el proyecto ENOPEX, que está en marcha y que va a finalizar su reclutamiento a finales de agosto. Es un proyecto multicéntrico nacional de prestación y satisfacción de pacientes, una encuesta de opinión de la experiencia de los pacientes sobre la telefarmacia. Quiero agradecer a los investigadores principales, a Ramón Morillo y a Eva Negro, que podamos compartir un análisis preliminar en el 17 de agosto. Todavía no había reclutamiento de todos los pacientes, pero así podíamos compartir con ustedes un poco cuál era la opinión de los pacientes. En ese momento el reclutamiento era de 72 hospitales, representantes de todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, y recoge la respuesta de 6.883 preguntas. Pues, cuando le preguntamos al paciente, ¿cree que la telefarmacia es una actividad complementaria a la atención farmacéutica presencial? En la mayoría de los pacientes han contestado que sí, ¿no? ¿Y cuál ha sido su opinión con el procedimiento de la telefarmacia? Pues el 94% de los pacientes valora favorable, totalmente favorable, la telefarmacia. Y si en un futuro estuviera instaurada la telefarmacia y no tuviera que venir al hospital para otra consulta médica o prueba funcional, ¿cómo desearía recibir la medicación? Y el 74% de los pacientes prefieren que el envío sea directamente al domicilio y de manera más secundaria, pues a través de otros centros sanitarios o de otros estados. Esos son los datos recogidos de la opinión, pero nosotros lo que hemos recibido realmente ha sido una avalancha de agradecimientos y de innumerables muestras de cariño y soporte de los pacientes, ¿no? Tanto por vía mail, tanto por WhatsApp de nuestros pacientes pediátricos cuando recibían la medicación, soporte por ejemplo, pues la Asociación de Fibrosis cada viernes nos traía fruta al servicio de farmacia pues para darle agradecimiento. Un periodista ha escrito un libro de esenciales, de testimonios de sanitarios, ¿no? que han dado respuesta en la crisis, esenciales que
qué profesionales sanitarios son esenciales, y uno de los capítulos pues incluye que como profesionales esenciales éramos los farmacéuticos del hospital, con el testimonio de uno de nuestros médicos, ¿no? También ha sido una alianza fundamental con las asociaciones de pacientes. Hemos utilizado sus canales de información, sus redes de comunicación para comunicar nuestros cambios de circuito, de comunicación con nosotros. Hemos estado en permanente comunicación. También ha sido una respuesta parecida, una unidad excelente de trabajo multidisciplinar, de trabajo en equipo. Hemos contado con pues, múltiples voluntarios, profesionales de otros ámbitos del hospital que nos hayan ayudado y que han hecho posible pues, nuestra respuesta de la telefarmacia. También ha sido espectacular el trabajo cooperativo entre los diferentes compañeros de los servicios de farmacia. Nuestros grupos de WhatsApp han sacado humo y hemos trabajado codo a codo con muchos de los compañeros. La SED ha catalizado también todo este trabajo colaborativo con, pues, por ejemplo, el diseño en la página web para compartir protocolos, documentos, sumar sinergias entre diferentes profesionales. Realmente solo quiero destacar que la telefarmacia ha sido un gran aliado para dar la mejor respuesta a nuestros pacientes en esta crisis sanitaria. Hemos demostrado, los farmacéuticos y los servicios de farmacia, que nuestro objetivo no solamente es curar a los pacientes, sino también tener cura y cuidado de ellos. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Pues espero que hacia un lugar donde no olvidemos nunca todo lo que hemos aprendido y que la telefarmacia realmente sea una realidad más allá de la respuesta sanitaria en la. Muchas gracias por invitarme. Espero que la sesión haya sido de interés y quedo abierta pues, al debate y a los comentarios que crean oportunos relativos a la telefarmacia. En la segunda parte de esta mesa va a tener lugar la defensa de las mejores comunicaciones que han sido seleccionadas por esta sociedad. En primer lugar, tendrá lugar la defensa de la comunicación titulada Tratamiento con tocilizumab o corticosteroides en pacientes con COVID-19 y estado hiperinflamatorio, estudio retrospectivo multicéntrico SAM-COVID. Hola, soy Jesús Rodríguez Baño del Hospital Universitario Virgen Macarena y en representación del grupo COVID-19 Spain y REIPI presento el trabajo titulado Tratamiento con tocilizumab o corticoides en pacientes con COVID-19 y estado hiperinflamatorio, estudio retrospectivo multicéntrico SAM-COVID. El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación entre el tratamiento con corticoides de distintas dosis y tocilizumab y el pronóstico en pacientes con COVID-19 y datos clínicos y analíticos sugerentes de estado hiperinflamatorio. Es un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico en el que han participado 60 hospitales españoles y en el cual se incluyeron pacientes que tenían algún dato clínico como fiebre o aumento de los requerimientos de oxígeno y al menos un dato analítico sugerente de hiperinflamación como aumento de los niveles de ferritina, de dímeros o interleuquina 6 por encima de unos determinados niveles que se establecieron y en los cuales se clasificaron en función de si en las primeras 48 horas habían recibido tratamiento con tocilizumab, que fueron 88 pacientes, corticoides a dosis media, entre 40 miligramos de metilprednisolona y 125, que fueron 117, corticoides en bolo, 250 miligramos de metilprednisolona o equivalente o mayor, que fueron 78, una combinación de tocilizumab o corticoides, 151, o pacientes que no recibieron ningún tratamiento, 344. Estos pacientes se analizaron mediante el uso de scores de propensión, apareamiento y la ponderación por el inverso de la probabilidad de recibir el tratamiento, y los endpoints principales fueron la intubación o muerte y los endpoints secundarios, mortalidad, efectos adversos, etc. El estudio se registró en clinicaltrials.com. Los resultados principales, estos son los análisis de curvas de Kaplan-Meier crudos, univariantes. Vemos que tocilizumab pareció asociarse con una menor probabilidad de intubación o muerte. En la gráfica B, corticoides a dosis intermedia o no tratamiento no parecía haber diferencias. Los corticoides en bolos podría haber una cierta diferencia a favor de los corticoides y en la combinación no hubo ninguna diferencia.
Cuando se realizaron los análisis ajustados, que se muestran en la gráfica, vimos que el tratamiento con tocilizumab, cuando se analizó tanto por la ponderación del inverso de la probabilidad de recibir tratamiento como por el apareamiento por el propensity score, en ambos casos se asoció con una disminución del riesgo de muerte o intubación. En el caso de los corticoides a dosis intermedia no se encontró ningún efecto protector de la muerte o la intubación. Los corticoides en bolos se asociaron con una disminución del riesgo en el análisis de la ponderación del inverso de la probabilidad, pero no en el caso del apareamiento, aunque vemos que el intervalo de confianza es mucho más amplio y la combinación no se asoció tampoco con reducción del riesgo. Cuando se analizó solamente la mortalidad como variable resultado, los resultados fueron absolutamente superponibles a lo que hemos visto para intubación y muerte. Y cuando se hizo un análisis con el tratamiento como variable tiempo dependiente para controlar el posible efecto del sesgo del superviviente, tampoco se mostraron diferencias respecto a los resultados mostrados. Por lo tanto, consideramos que no hay una influencia relevante del sesgo del superviviente. Así que, en conclusión, podemos decir que tocilizumab se asoció con menor riesgo de muerte o intubación en pacientes que presentan datos sugerentes de estado preinflamatorio. Consideramos que deben realizarse ensayos aleatorizados con este fármaco específicamente en esta población y no en otras poblaciones o independientemente de otras poblaciones. Que los datos con bolos de esteroides son menos sólidos, pero que podría plantearse también investigar en estas circunstancias, y que quizá en pacientes los que no puedan incluirse en ensayos aleatorizados podrían considerarse tocilizumab como una opción de tratamiento en ese perfil específico de paciente. Finalmente, agradecer la financiación del Instituto de Salud Carlos III para la realización de este estudio y agradecer la participación y la ayuda de todos los investigadores participantes de los 60 hospitales. Muchas gracias. En segundo lugar, se llevará a cabo la defensa de la comunicación titulada Caracterización y seguridad de etanol inhalado como posible terapia en COVID-19. Hola, buenos días a todos. Nuestro trabajo, enviado al primer Congreso Nacional COVID-19, forma parte de un estudio preliminar previo a un ensayo clínico fase 3, cuyo promotor es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Se espera que tenga lugar en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela en los próximos meses. El presente trabajo trata sobre la caracterización y seguridad de etanol inhalado como posible terapia de COVID-19. El etanol, con una graduación comprendida entre 62 y 71 grados, presenta actividad viricida frente a SARS-CoV-2. El etanol destruye la envoltura lipídica de los virus, causando la lisis y la consiguiente liberación y degradación de su contenido. Por otro lado, también se sabe que en fases iniciales de COVID-19 la replicación viral tiene lugar fundamentalmente en la garganta y en el tracto respiratorio superior. Con estos dos conceptos es posible establecer una hipótesis centrada en la administración inhalada de agentes viricidas para el tratamiento de la COVID-19, lo cual se podría traducir en la disminución de la viremia en las etapas iniciales de la enfermedad y, en consecuencia, en la reducción drástica y en la mejoría de su pronóstico. Con todo esto, el objetivo del presente trabajo consiste en caracterizar, en términos galénicos y de seguridad, una formulación magistral de etanol de 65 grados destinado a la administración inhalatoria. La administración se realiza mediante un dispositivo de oxigenoterapia estándar, sustituyendo en el humectador el agua por etanol de 65 grados, de forma que se produzca su evaporación mediante un bajo flujo de oxígeno. Para la caracterización galénica se determinó la concentración del etanol vaporizado mediante cromatografía de gases por triplicado a dos flujos diferentes de oxígeno, a 2 y 3 litros por minuto. Se determinó también su estabilidad físico-química y microbiológica tras 15 días post-elaboración. Para evaluar la seguridad, 6 voluntarios sanos fueron sometidos a 15 minutos de inhalación de etanol, con los humidificadores conectados en sistemas Ventimask. 3 de los voluntarios fueron sometidos a un flujo de 3 litros por minuto y 3 de ellos a 2 litros por minuto. Durante el procedimiento se registró la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, y la presión arterial inicial y final. Para poder evaluar el paso sistémico de etanol se determinaron niveles plasmáticos tras la inhalación y, finalmente, todos los voluntarios fueron mantenidos en observación durante 30 minutos e informaron sobre la tolerancia y percepción subjetivas. Con todo esto, se ha visto que a un flujo de 2 litros por minuto, la concentración promedio de etanol se encontró en torno a 50 miligramos por litro, siendo mayor que la observada a 3 litros por minuto, que fueron cercanas en torno a 40 miligramos por litro. Se ha visto que la formulación magistral es estable 15 días a temperatura ambiente, manteniendo la concentración de etanol y las condiciones de esterilidad.
Por otro lado, la inhalación resultó segura en ambos grupos de tratamiento, a flujos de oxígeno de 2 y 3 litros por minuto. No se observaron alteraciones de la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca ni presión arterial. El etanol resultó indetectable en plasma y, por otro lado, no se observaron reacciones adversas de ningún tipo en todos los voluntarios. Con todo esto, podemos concluir que la caracterización de la formulación magistral de etanol de 65 grados para la administración inhalada y como su evaluación de seguridad han resultado satisfactorias. Con todo esto, podemos decir que el tratamiento se encuentra fácilmente disponible a nivel hospitalario y su implementación podría ser inmediata y trasladable a la práctica clínica habitual, ya que se trata de una técnica sencilla basada en oxigenoterapia. Con todo esto, se necesitan ensayos clínicos que nos permitan evaluar su eficacia y su seguridad en pacientes COVID positivo. Por ello, actualmente tenemos un ensayo clínico fase 3 en vías de aprobación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que tendrá lugar en los próximos meses en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, en pacientes frágiles institucionalizados diagnosticados de COVID-19. Muchas gracias. Y en tercer lugar, se llevará a cabo la defensa de la comunicación titulada Reacciones adversas notificadas al Sistema Español de Farmacovigilancia en COVID-19. Hola, me llamo Edurne Lázaro, trabajo en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y os voy a presentar las sospechas de reacciones adversas notificadas al Sistema Español de Farmacovigilancia en COVID-19. La información de seguridad de los medicamentos utilizados en COVID-19 es muy escasa, por lo que es importante establecer sistemas dinámicos que nos ayuden a identificar potenciales nuevos riesgos. En España contamos con el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, el SEF. Se basa en las notificaciones de sospechas de reacciones adversas que hacéis los profesionales sanitarios. Para ello, utilizáis formularios establecidos como son la tarjeta amarilla o la versión web en notificaram.es. Los centros autonómicos de farmacovigilancia también pueden poner a disposición de los profesionales sanitarios y ciudadanos otros formularios. Toda la información que recopilamos la guardamos en una base de datos común que llamamos FEDRA. A esta base de datos común accedemos los técnicos de los centros autonómicos y de la agencia para identificar esos potenciales nuevos riesgos que en farmacovigilancia los llamamos señales. ¿Qué hemos hecho en COVID? En COVID hemos creado un grupo de trabajo en el cual participamos técnicos de los centros y de la agencia y ahí hemos establecido qué seguimiento íbamos a hacer. Entre otras cosas, qué fármacos íbamos a hacer, el tipo de informes. Con la información que hemos recopilado a nivel del Sistema Español de Farmacovigilancia, la Agencia Española del Medicamento ha elaborado una nota informativa de hidroxicloroquina y cloroquina, en la cual advierten del potencial riesgo que supone el utilizar estos medicamentos con otros medicamentos en los cuales se conozca que tienen un riesgo de prolongar QT. Adicionalmente, desde España hemos lanzado una señal europea a raíz de 6 casos de trastornos psiquiátricos, algunos de ellos relacionados con suicidio, que nos habéis notificado con hidroxicloroquina y cloroquina. Como consecuencia, hemos actualizado a nivel de la Agencia Española del Medicamento la nota informativa de hidroxicloroquina y cloroquina advirtiendo de estos riesgos. Por último, también queríamos contaros que hemos decidido hacer público el informe con el resumen de las notificaciones que nos habéis enviado. Este informe lo vamos actualizando periódicamente y os invito a que accedáis a él a través de la página web de la Agencia Española del Medicamento. Hasta el día 26 de julio habíamos recibido 327 casos. En ellos se ha notificado fundamentalmente como fármaco sospechoso la hidroxicloroquina, el lopinavir-ritonavir y el tocilizumab. Hay que destacar que la mayoría de los pacientes no están tomando un único fármaco para el COVID, sino que toman varios de ellos. Y a nivel del informe, hasta ahora hemos comentado, relacionado con hidroxicloroquina, las arritmias, los trastornos psiquiátricos y los suicidios y las alteraciones hepáticas. Con tocilizumab hemos comentado las perforaciones intestinales y la hipofibrinogenemia, y con lopinavir las alteraciones renales y el síndrome serotoninérgico. También comentamos las potenciales interacciones que pueden haber con lopinavir-ritonavir, tanto a nivel farmacocinético como farmacodinámico. Vuestras notificaciones de sospechas de reacciones adversas hacen posible que podamos detectar precozmente riesgos no conocidos a los medicamentos.
Esto es importante para todos los medicamentos, pero especialmente en tratamientos para COVID porque había mucha escasez de información. Y esto va a ser fundamental para cuando dispongamos de unas vacunas para COVID-19, que esperemos que sea lo antes posible. Gracias por vuestra colaboración, contamos con vosotros. Espero que los contenidos de esta mesa sean de interés para todos y contribuyan al desarrollo y al mejor aprovechamiento de esta gran iniciativa que supone el Congreso COVID para poner encima de la mesa uno de los grandes objetivos que este Congreso perseguía, que es realmente demostrar este gran trabajo colaborativo que se ha llevado a cabo por parte de todos los profesionales sanitarios en este país para destacar realmente los avances en la investigación y mejorar la asistencia clínica a esta nueva enfermedad motivada por el COVID-19. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo y muchas gracias a todos los que estáis conectando en directo con esta mesa 9 del Congreso Multidisciplinar COVID. Damos a partir de ahora comienzo a la fase de debate y a las preguntas que todos los asistentes estáis transmitiendo a la mesa. Os recuerdo para aquellos que no lo sepáis que la transmisión de preguntas la podéis hacer a través de Twitter o a través del número de teléfono que aparece en la parte superior de la pantalla. Creo que la mesa va a disponer casi de 25 minutos para responder preguntas, así que, bueno, pues sin más dilación voy a intentar empezar a repartir juego. Bueno, en primer lugar, Emilio, tú nos lo has dejado caer. Muchos son los ensayos que dieron comienzo, sobre todo en China, muchos de los cuales no han tenido resultados, al menos que conozcamos, o publicados. ¿En qué medida te parece que esa información que ha quedado oculta, que no es transparente, podría haber cambiado en algo la ubicación que están teniendo las distintas líneas farmacoterapéuticas en los protocolos actuales? Pues sí, mira, algunos de los ensayos han quedado sin publicar porque sencillamente no han recogido los suficientes pacientes. Entonces había muchos ensayos planificados que cuando ha acabado la primera ola pues se han quedado sin la muestra. Otros por futilidad, es decir, porque no se veía que hubiera un efecto y entonces se han quedado ahí, ¿no? Estos es importante que se publiquen. Es decir, los ensayos que producen unos resultados que no eran los esperados, es importante que se publiquen porque si no tenemos un sesgo de publicación. Generalmente, en el devenir normal de otras patologías y en situaciones normales, ese sesgo de publicación con los ensayos clínicos es menor. Se produce más con estudios de cortes o con ensayos clínicos de pequeño tamaño. Pero como estamos en este ritmo tan acelerado, hay un sesgo de publicación de ensayos de buen tamaño que dan resultados no los esperados, ¿no? Entonces esto es relevante, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Luego hay ensayos clínicos que también quedan obsoletos. Por ejemplo, ensayos clínicos con medicamentos que no tenían en cuenta o que directamente decían que no se utilizaran los corticoides en esos ensayos clínicos. Con lo que sabemos hoy, muchos de esos ensayos clínicos han quedado obsoletos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante eso, adaptarnos, cambiar los diseños y publicar. Muy bien. Jesús, otra pregunta que nos llega a propósito del registro. Es verdad que ha habido al menos 2 registros de gran dimensión en nuestro país, realizado por la Sociedad Española de Medicina Interna y el nuestro. ¿Qué diferencias realmente se han podido observar en los resultados de esos 2 registros? En lo fundamental no hay grandes diferencias. Resultados, por ejemplo, el resultado, la variable de más peso de mortalidad, no hay grandes diferencias. Pueden bailar un poco las cifras y tal vez la distribución geográfica de los centros no es exactamente la misma y esto puede afectar en algo. En el diseño del registro, sí es verdad que, claro, yo desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria y aunque solicitamos asesoramiento a compañeros médicos, yo sí veo en el registro de la SEMI una calidad en cuanto a
al detalle del comportamiento clínico de la enfermedad, de algunas variables, ¿no? que describen la enfermedad y que permiten ver la evolución, que están muy bien detalladas, ¿no? Y por otra parte veo en el registro de la SEF, y a diferencia de la SEMI, veo un detalle en la farmacoterapia y en el cómo está recogida la información de la farmacoterapia, al menos por lo que yo he podido ver publicado, que nos hace tener más potencia, ¿vale? Me parecía, yo veía los dos y me parecía como ideal tener una combinación de estos dos registros, ¿no? Lo que sí ocurre es que, claro, yo entiendo que también en el momento en el que pusimos esto en marcha, las horas corrían como minutos, ¿no? Era muy difícil pararse con la mente muy fría a pensar, ¿no? En cómo hacerlo. Así que, bueno, yo creo que son óptimos y sí nos deben enseñar que tal vez podían ser complementarios. Me parece muy bueno. Es decir, siendo como es, o lo que nos depara el futuro, ¿no? Que es realmente unificar esfuerzos y optimizar los tiempos, ves en el futuro, ves que el futuro pasa por hacer registros únicos, por esa... Cecilia, no te he oído. Incluso. Perdón, Cecilia, se me ha cortado un poco la conexión. Si no ¿Te parece que con el futuro que tenemos por delante y la necesidad de optimizar esfuerzos, ese futuro pasa por hacer registros únicos, por estrechar todavía más lazos entre las distintas disciplinas y hacer registros únicos? Me parece ideal. O sea, parece ideal no duplicar, por una parte, ¿no? el trabajo y parece ideal encontrar esa sinergia en la que cada uno aporte aquello de los que más sabe, ¿no? Y que al final el resultado sea mucho más rico y más productivo. Eso sí parece una opción óptima. Aurora, realmente hasta la llegada de la pandemia, la utilización de la telefarmacia se hacía, como bien has dicho en tu ponencia, sobre todo en entornos más de investigación, pero ahora mismo parece que hemos adelantado meses lo que nos hubiera llevado años, ¿no? Y ahora mismo se considera una herramienta imprescindible. Sin embargo, ¿te parece que nos puedes hacer un resumen de las adaptaciones de los procesos que se han llevado a cabo? Ha habido dos personas que realmente nos han preguntado si se han realizado todas esas tareas sin incrementar el número y la dotación de farmacéuticos en los distintos servicios de farmacia. Realmente, Cecilia, ha sido una transformación de nuestras áreas de atención al paciente, lo que dices, ¿no? Lo que ya llevamos andando pasito a pasito, hemos hecho pues, saltos en semanas, ¿no? Realmente hemos requerido de más personal, de establecer circuitos nuevos, implementar nuevos protocolos de atención, nuevas plataformas de comunicación con el paciente. Esto se hizo en tiempo récord, contando mucho también con profesionales, en nuestro caso, por ejemplo, profesionales dentro del mismo hospital que se recolocaron y pudimos contar con su trabajo desde el primer día. Eso permitió en ese momento dar la respuesta que, por ejemplo, en nuestro caso, pues dimos la atención, una farmacéutica por telefarmacia al 100% de nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Y esas son un poco las diferencias que yo creo que han marcado el poder dar atención por telefarmacia a un porcentaje más elevado o menos de pacientes. Eso requiere de personal y en eso estamos, ¿no? Se ha dado una respuesta urgente y ahora se tiene que planificar bien pues con programas sólidos de telefarmacia, con lo que decíamos, ¿no? Con criterios de selección de pacientes, a quién realmente le podemos ofrecer esta nueva manera de atender a los pacientes, a qué pacientes tenemos que acercarlos, cuáles son los circuitos más eficientes para acercar la medicación al paciente y creo que eso sí que, con todo lo aprendido en un tiempo express, pues sí que lo tenemos que ir implementando y realmente seguramente sí que se necesitarán de nuevos, bueno, seguro se necesitarán de nuevos recursos, no sé si solamente de farmacéuticos, sino también dotar de personal administrativo, personal de plataformas seguras de atención al paciente que permitan pues herramientas informáticas también, ¿no? Todo esto pues, se tiene que planificar y en eso yo creo que todos los servicios de farmacia estamos en ello, pero desde luego esta atención es más compleja, es más cercana al paciente, por tanto yo creo que es mejor
pero seguro que requerirá de diferentes recursos personales, estructurales y digitales, desde luego. Bueno, la siguiente pregunta es para Jesús Rodríguez Baño, al cual le agradezco mucho que sea él en primera persona el que ha hecho la defensa de su comunicación. Quería preguntarte, Jesús, pese a que ha sido una variable que también ha sido así definida en los ensayos clínicos como variable resultado tanto el exitus como la intubación, ¿realmente no se introduce algún sesgo de resultado? Es decir, según este criterio, consideramos la intubación como un resultado de no retorno, es decir, como un resultado final, cuando es posible que sea un resultado intermedio. Silencio, perdón. No se te oye, Jesús, tienes el micro apagado. Ya lo tengo entendido. Bueno, esto que comenta es muy importante porque se ha discutido mucho, ¿no? Cuáles son las variables resultados ideales para los estudios en COVID-19 y, bueno, en este estudio decidimos incluir las dos por dos motivos. Uno, si incluye solamente, nosotros incluimos pacientes que no estuvieran intubados y si incluye solamente la intubación hay pacientes que no son candidatos a intubación por sus circunstancias basales, con lo cual no nos valía como resultado único. Y lo que se pretende con los tratamientos en general es evitar precisamente la complicación grave, el desarrollo respiratorio, etcétera, ¿no? Y por eso incluimos las dos, ¿no? Bueno, yo creo que dependiendo un poco del perfil de pacientes que se vaya a estudiar y cuál es el resultado que esperamos, hay que pensar muy bien cuál es la variable de resultados. Estas variables de resultados de la escala clínica, por ejemplo, pues tiene muchos problemas según el perfil de paciente que miren, ¿no? Y si va a pacientes graves necesitan mortalidad sin ninguna duda. En este caso, miramos las dos y cuando miramos también mortalidad de manera exclusiva, sin contar la intubación, los resultados fueron superponibles. Por eso intentamos mirar las dos variables. Perfecto. Ana, en tu exposición de la puesta a punto de la fórmula, que puede ser una posible nueva herramienta, no sé si en el diseño del estudio, ¿no? De la puesta de largo de esta fórmula, ¿crees que el hecho de que se emplee realmente como modo preferente de oxigenoterapia las gafas nasales frente al Ventimás para reducir el riesgo de producción de aerosoles en aquellos pacientes que precisan esta oxigenoterapia puede ser un factor limitante de utilización de esta nueva posible herramienta? Bueno, realmente en ningún momento nos propusimos el uso de las gafas nasales, pero sí que, bueno, teniendo en cuenta la limitación de los aerosoles en el tratamiento de esta patología, lo ideal es no generarlos para no comprometer la seguridad del personal sanitario o el resto de los pacientes que estén en cuenta, o sea, que estén en el entorno, perdón. En este caso lo que se produce no son exactamente aerosoles, sino lo que tiene lugar en ese Ventimás conectado a la oxigenoterapia es más bien un proceso de evaporación, es decir, es el etanol el que pasa a fase gas. De todas formas, sí que tenemos en cuenta que puede haber alguna pequeña proporción de formación de aerosoles, pero yo creo que esto precisamente fue lo que permitió poner en marcha el estudio, que mayoritariamente lo que se produce, y esto lo hemos visto en el laboratorio mediante el análisis por cromatografía de gases, lo que se produce mayoritariamente en este proceso es una evaporación, de forma que no se compromete la seguridad del entorno y no sería necesario en un primer momento el uso de gafas nasales. Con un dispositivo Ventimás sería en principio suficiente. Ahora tendríamos que poner en marcha el estudio que ya está aprobado y conocer los resultados. Perfecto. Araceli, la última pregunta primera para cada uno de vosotros. Sobre los datos reportados, ¿no? por nuestro sistema español de farmacovigilancia, ¿son concordantes realmente con toda la actividad de notificación que se ha producido a nivel internacional? Es decir, ese perfil de reacciones adversas identificadas y notificadas mayoritariamente por nuestros profesionales sanitarios, ¿es realmente el mismo que el identificado a nivel europeo? Discrepan ligeramente porque las prácticas clínicas también difieren entre países. Las tendencias que estamos observando es que cuando inició la pandemia las notificaciones sobre todo eran de aquellos medicamentos que más se usaban en España. Eran hidroxicloroquina, tocilizumab y lopinavir ritonavir. Sin embargo, con el paso del tiempo la tendencia está cambiando y en los 2 últimos meses vemos como
Estos medicamentos, las sospechas de reacciones adversas que se han notificado con estos medicamentos van disminuyendo porque la utilización es cada vez menor. Sin embargo, estamos viendo, sobre todo desde la autorización de Remdesivir, cómo van aumentando los casos en estas últimas 7 u 8 semanas con este medicamento. Muy bien. Bueno, para responder a las siguientes preguntas, aunque originalmente están dirigidas a Emilio Alegre, sí que querría, tanto a Jesús Sierra como a Jesús Rodríguez Baños, invitaros a participar de las mismas, ¿no? En primer lugar, vista la información que Emilio nos explicaba en su ponencia respecto a la aparente efectividad o eficacia mayor, de la dexametasona pasados unos primeros días de la aparición de los síntomas, ¿le parece que efectivamente no se debería utilizar desde el inicio? Nos explican que desde Latinoamérica prácticamente se está utilizando un cóctel desde el principio de la aparición de los síntomas, que utiliza una combinación de remdesivir, dexametasona, ibuprofeno, aspirina e incluso ivermectina. Bueno, yo creo que prácticamente son coincidentes todas las investigaciones, tanto del ensayo clínico que he citado, que es el Recovery, como de los registros, incluso del registro nuestro español y otros, ¿no? En que los corticoides donde funcionan es en fases más tardías, ¿no? En fases más tardías, en pacientes intubados o en pacientes que requieren ya oxigenoterapia, y que en fases más tempranas pueden ser incluso contraproducentes, ¿no? Esto es coherente con lo que sabemos de su funcionamiento y de la enfermedad, y yo creo que por ahora lo que tenemos que mantener es eso, ¿no? ¿Conocéis alguno, si existe realmente algún estudio en el que se evalúe la disminución de los parámetros inflamatorios, tanto la LDH, la ferritina, la interleuquina o el dímero, en pacientes de alto riesgo en los cuales los scores realmente al ingreso en urgencias con una corta evolución de la enfermedad, y si este subgrupo de pacientes tendría este fármaco algún tipo de utilidad? ¿Te refieres a los corticoides o te refieres a la hidroxicloroquina? A ver, de esto, bueno, se ha hablado mucho en redes sociales, con vídeos y mucho menos con estudios, ¿no? Estudios sí que hay. Hay bastantes estudios de cortes que han sido publicados en un metaanálisis reciente, que es el que he puesto en la presentación, y la verdad es que tratas de buscar cuáles son las razones por las que en unos estudios funcionan y en otros no, y no aparece, o sea, buscas por dosis. Pues no, hay estudios con dosis mayores, dosis menores, y no parece que esté ahí la diferencia. Por pacientes, tipos de pacientes, si es más pronto, más tarde en el desarrollo de la enfermedad, tampoco lo parece. Y realmente da la impresión de que es la calidad de los estudios la que genera pues las colas, ¿no? Colas de estudios que muestran beneficio de hidroxicloroquina y colas de estudios que muestran perjuicio. Y en general el resultado global es que no hay beneficio. En general, tanto para esto como para otros fármacos, sobre todo para otros fármacos que sí que han demostrado cierto beneficio, como pueden ser tocilizumab o remdesivir, pero que aún están en una fase verde, digamos, en una fase que todavía requiere una segunda parte de la investigación, yo creo que ahí sí que hay que afinar y ver en qué pacientes realmente puede todavía buscarse un nicho para estos tratamientos, y ahí enfocarse a ensayos clínicos bien diseñados, ¿no? Y con lo que sabemos. O sea, creo que en esa segunda fase estamos ahora, y esa segunda fase es muy importante. Y no sé si Jesús quería comentar algo. No se oye, Jesús. Quería comentar respecto a lo que comentaba antes Emilio del momento de los corticoides, que me parece una cuestión relevante, ¿no? Efectivamente, el primer ensayo grande que se publicó, el Recovery, parecía que los primeros 7 días podía ser menos eficaz, y los pacientes que no requerían oxígeno incluso podía ser perjudicial, ¿no? Ahora hay un metaanálisis, como todos conocéis, muy reciente, donde parece que el fármaco funciona en todas las situaciones, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo de los 7 días tiene relevancia, como decía Emilio, porque es cuando suele producirse la fase inflamatoria, que es lo que pretendemos tratar. Pero es verdad que hay muchos pacientes que tienen inflamación desde el principio. Es decir, hay pacientes que lo vemos con poquitos días de clínica y tienen ya los parámetros inflamatorios muy, muy elevados. Y probablemente en esos pacientes también sea beneficioso. Quizás no es tanto los días, que creo que es relevante en muchos pacientes, como el perfil clínico analítico
de los pacientes en general, ¿no? Que puede ser más precoz o más tardío y además a veces saber cuándo empiezan los síntomas del paciente a veces está muy claro y a veces no es nada fácil, ¿no? Así que creo que es muy importante elegir bien al paciente por los días o también por el perfil analítico y clínico. Creo que en el caso de Recovery, el parámetro que nos permite diferenciar los subgrupos, el oxigenoterapia sí, oxigenoterapia no, o ventilación mecánica, es un indicador claro de gravedad, pero es un procedimiento al fin y al cabo. Es decir, el decidir iniciar una oxigenoterapia no nos está marcando tan claramente la gravedad de la enfermedad, con lo cual seguramente también es un poco fruto de un diseño que se ha hecho inicialmente rápido porque hacía falta sacar adelante un ensayo clínico de esa magnitud, pero no disponemos ahí de los perfiles analíticos, por ejemplo, como dice Jesús, que nos puedan marcar mejor qué paciente es el grave. Y con respecto al tema de la hidroxicloroquina y los observacionales, yo creo que en esto tenemos que ser muy cautos y muy conscientes a la hora de interpretar un estudio observacional, porque como bien ha explicado Emilio, en un ensayo clínico la aleatorización nos equilibra completamente mucho o mucho los efectos de diferentes factores. En el caso de una enfermedad como esta, en la que pueda haber factores que no conozcamos por completo o que no podamos que influyen, en un observacional es muy fácil que se nos escapen y entonces podemos estar viendo algo que nos parece que es un efecto y que sencillamente es fruto de algún factor de riesgo no controlado, ¿no? Que nos está introduciendo un sesgo importante. Entonces, en eso creo que tenemos que ser conscientes de que es una enfermedad que desconocemos en mucha medida. Ahora hablamos muy cómodamente de las dos fases, ¿no? pero hace 6 meses no hablábamos tan cómodamente ni tan claramente de esas dos fases, ¿no? Entonces, creo que sí toca ser un poco prudente con estos observacionales, sobre todo cuando tengamos ensayos clínicos encima de la mesa. Y también quería preguntaros, dada la situación actual en la que vemos que aquellos fármacos que realmente han demostrado una eficacia, pero que, como decía Emilio, ¿no? Están todavía en una fase verde y hay que realmente ser capaces de extraer cuál va a ser el nicho en el que realmente se va a conseguir un mayor beneficio, ¿qué opciones tenemos cuando los pacientes llegan a la UBI? Son pacientes en los que ya hemos tenido tratamiento con corticoides, hemos tenido tratamiento con tocilizumab. Realmente es en ese momento en el que nos planteamos esas nuevas líneas que están todavía con una eficacia más dudosa, que se extrae esa eficacia de unos estudios de menor calidad, como puede ser, bueno, ahora se está hablando, ¿no?, de posibles combinaciones del betaferón con lopi y ritonavir. Realmente, ¿qué opciones veis vosotros como más útiles en ese caso? ¿O simplemente tenemos que estar dándole medidas de soporte añadidas a todo la oxigenoterapia y la ventilación? Yo creo que ahí estamos en una situación parecida a la del principio, porque es que no tenemos con qué tratar y todo aquello con lo que tenemos pues tiene una evidencia muy limitada. Entonces, decía que no hay que caer en la infoesclerosis, quiere decir, no tengo evidencia suficiente, por tanto no hago nada. No tengo evidencia suficiente, por lo tanto investigo. Entonces, eso requiere que probemos esas hipótesis que hay por ahí, pero también requiere que tratemos de probar investigando, es decir, evaluando lo que hacemos, tratando de participar en grupos que generen evidencia sobre lo que eso tiene. Por lo demás, por desgracia, no tenemos más guía ni más evidencia para decir qué tenemos que utilizar en estas situaciones. Si me permitís un comentario, creo que también los pacientes de UCI son también heterogéneos, ¿no? Como en toda esta enfermedad, ¿no? Y creo que estamos en el momento quizás de delinear algunos perfiles. No es lo mismo el paciente que baja a la UCI en una situación de hipotensión con parámetros inflamatorios, que un paciente que sin muchos datos inflamatorios tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria grave más ocasionada por problemas de mecánica pulmonar, etcétera, ¿no? Los intensivistas conocen bien, ¿no?, los perfiles o los fenotipos de pacientes en índice respiratorio y creo que sería muy interesante hacer ensayos específicos por esos perfiles para no volver a cometer el error de hacer ensayos mezclando pacientes que tienen situaciones diversas. Muy bien. Bueno, pues agradeceros a los ponentes, agradecer a todos los asistentes
su presencia hoy en esta mesa. Nos hemos dejado un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, seguro que encontraremos foros en los que podremos darles también respuesta. Muchísimas gracias a todos y buena mañana. Gracias, gracias. Gracias.